This computer. Gracias, gracias. Ok, vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta hermosa noche, tarde que tú nos regalas para poder estar en tu casa, para poder estudiar tu palabra. Te pedimos que a través del poder de tu Espíritu Santo, tú abras nuestros ojos para que podamos contemplar las maravillas de tu ley. No queremos ni deseamos que tu palabra sea mera información, sino nuestro anhelo, nuestro deseo aquí en esta noche es que tu palabra produzca en nosotros lo que nosotros no podemos producir en nosotros mismos. Que tú nos transformes por medio de tu palabra, Señor. Así que prepara nuestros corazones porque queremos ser moldeados a través de la misma y también queremos ver lo que tu palabra establece. No queremos ponerle nada, imponerle nuestra perspectiva a la Biblia, sino que la Biblia sea la que dicte lo que nosotros creemos, Señor. Así que abre nuestros ojos y nuestro entendimiento en esta noche. Gracias por los que pudieron acompañarnos aquí en persona, los que nos acompañan a través de Zoom. La distancia no nos limita, Señor. Aún en medio de la distancia, tú estás presente porque tú eres soberano y estás en todo lugar. Así que en tus manos estamos, Señor. Abre nuestros ojos nuevamente para ver tu verdad y tu palabra y ser transformados por medio de ella. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, estamos en el capítulo 9 y con el favor de Dios hoy terminamos el capítulo 9. Sí, déjame cambiar acá, toma. ¿Qué fue? Uno, dos, uno está prendido. Checa si está prendido este, está apagado. Me avisa, Manuel. Ok, déjenme poner mis notas aquí. Entonces, ya está, Manuel. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ahí está, ahí está. Ok, vamos entonces, estamos en el capítulo 9 del libro de los Hechos, donde hemos estado estudiando la conversión del apóstol Pablo, ¿verdad? Hablamos de cómo había sido introducido en el capítulo 8, capítulo 6, ¿verdad? Donde lo vemos presente ahí en medio de la muerte de Esteban. Nos hablan de este personaje y es porque este personaje, acuérdense también lo que establecimos, es que viene una transición en el libro de los Hechos, ¿verdad? Para entender bien el crecimiento de la iglesia primitiva, que es lo que estamos viendo en el libro de los Hechos, ¿verdad? El pueblo de Dios antes operaba solamente a través de que del judaísmo, ¿verdad? La religión del Antiguo Testamento. Pero en Cristo se viene a establecer entonces ahora el tiempo y la temporada de la iglesia. Y como tal, establecimos y vimos en el primer capítulo cuál es el propósito del Espíritu Santo en los creyentes y cuál es el propósito inicial y primordial del bautismo del Espíritu Santo en la vida de los cristianos. ¿Quién se acuerda? Ser testigos, ¿verdad? El Espíritu Santo vendrá sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Y estos 4 lugares vamos a ver que son importantes para entender el contexto. De aquí en adelante estamos viendo cómo comienza el esparcimiento del Evangelio a través del mundo que llegó hasta donde nosotros nos encontramos aquí en esta noche, ¿verdad? Entonces, empezamos con el personaje principal del libro de los Hechos, comenzando en el capítulo 2, siendo ¿quién? El apóstol Pedro. Luego tuvimos un puente entre medio, ¿verdad? Que era ¿quién? Esteban. Y luego de Esteban se introduce este personaje que se convertirá en los próximos, después de los 3 capítulos que siguen, alrededor 3 o 2, se convertirá entonces en el personaje preeminente del libro, que es ¿quién? Pablo, ¿ok? Pablo. Entonces, aquí en el capítulo 9 hemos estudiado la conversión de Saulo, que era ¿qué? Él era ¿qué antes? Un perseguidor de la iglesia. Hablábamos también de que el que persigue a la iglesia en esencia persigue ¿a quién? A Cristo, ¿verdad? El que persigue a la iglesia persigue a Cristo. Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Le dice Jesús. No le dice, ¿por qué persigues a mi iglesia? ¿Verdad? Perseguir a la iglesia es equivalente con perseguir a Cristo, ¿verdad? Al igual que cualquiera que le quiera hacer daño a alguno de sus hijos, es como si le hiciera daño a usted, ¿verdad que sí? Entonces, hemos visto a Lucas entonces hace un paréntesis aquí en relación al ministerio del apóstol Pablo, ¿verdad? Y en el final del capítulo 9 y luego en el capítulo 10 volvemos a enfocarnos en el ministerio del apóstol Pedro y luego volveremos al ministerio del apóstol Pablo ya en los capítulos 11 y 12, ¿ok? Entonces, en el último verso que leímos hace 2 semanas, que fue el versículo 31,
Y no voy a repasar para tratar de aprovechar el tiempo, ¿verdad? Por eso es que estoy tratando de ir rápido. Pero en el último verso que vimos hace 2 semanas, el versículo 31 del capítulo 9, Lucas nos dice que la iglesia disfrutaba de paz a la vez que se consolidaba en toda donde Judea, Galilea y Samaria, ¿verdad? Y acuérdense de las regiones que hemos hablado donde comenzarían a ser testigos. Jerusalén, Judea, Samaria y los confines de la tierra, ¿ok? Judea, Galilea y Samaria eran comunidades principalmente judías, ¿ok? Judea y Galilea eran explícitamente judías y Samaria era étnicamente un híbrido, ¿qué? Mitad judío y mitad griego, ¿verdad? Mitad gentil. Por eso era que había esta lucha que vemos en el Nuevo Testamento entre los judíos y los samaritanos, ¿verdad? También vimos lo que estaba pasando, ¿verdad? Con las viudas de esta región, ¿verdad? Que no estaban siendo bien atendidas y se presentó una situación en la iglesia que tuvieron que manejar los apóstoles. Entonces, volvemos a lo mismo, el propósito del bautismo del Espíritu Santo, el principal sobre la iglesia es ser revestidos con el poder que viene de lo alto para ser testigos en Judea, Samaria, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces, comenzando aquí en el capítulo 9, el libro de los Hechos comienza un giro gradual para llevar nuestra atención de Jerusalén, de Judea, de Samaria, ¿hacia dónde? Jerusalén, Judea, Samaria. ¿Hacia dónde vamos ahora? A los confines de la tierra. Vamos ahora a ver cómo el evangelio incluye la salvación ¿para quién? Para los gentiles. ¿Y quiénes eran los gentiles? Los gentiles es todos los que no son judíos, ¿verdad? ¿Recuerdan el llamado que Jesús le hace a Pablo? En el versículo 15 y 16, ¿qué le dice? El Señor le dice a Ananías, ¿verdad? Acerca de Pablo. Ve, porque él es mi instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. De los gentiles. ¿Ok? Pablo mismo lo dice más adelante en sus cartas, que su función principal, aunque también iba a llevarle como a los israelitas, su función principal era alcanzar ¿a quién? A los gentiles. Y aquí entonces se ve el comienzo del cumplimiento de esa palabra. Tenía que venir una purificación de perspectiva en el pueblo de Dios para entender que los gentiles estaban incluidos. Porque de acuerdo al Antiguo Testamento, los judíos no podían juntarse con personas que no fueran judías. Esto lo vemos en el Antiguo Testamento claramente, ¿verdad? De hecho, el pueblo de Dios experimenta consecuencias a causa de eso. ¿Por qué? Porque Dios llama a su pueblo a la santidad. Y la santidad es llamarnos a estar separados de influencia del mundo, ¿ok? Entonces, se supone que ellos no se juntaran con mujeres de otras naciones. ¿Por qué? No es porque Dios dice es que esas personas son malas o es porque esas personas tienen otras tradiciones y tendencias. Y el problema que iba a suceder, que era lo que sucedía con el pueblo de Israel, es que se llevaban al pueblo de Israel en pos de los dioses de estos pueblos paganos. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué pasó con Salomón, por ejemplo? Salomón se comienza a juntar con todas estas mujeres que tenía esposas que eran de pueblos paganos. ¿Y qué hizo? Comenzó a levantar templos a los dioses de estos dioses paganos. ¿Por qué? Porque usted lo sabe que a nosotros nos pasa. No tenemos ni que hablar mucho del aspecto de dioses. Pero usted sabe que cuando nosotros, aún como cristianos, sabemos que somos llamados a vivir en pureza y en santidad. Pero cuando nos juntamos con gente que no son cristianas, ¿qué sucede? Adoptamos su conducta. Inmediatamente nuestro lenguaje comienza a cambiar, nuestro comportamiento y nos convertimos a ellos. En vez de ser luz, adoptamos sus tinieblas. Y ese es el peligro que se ve. Por eso el pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, Dios le decía, absténganse de juntarse con gente de pueblos paganos para que ustedes no se corrompan, ¿ok? ¿Qué pasa? Ahora, como Cristo viene a salvar a los gentiles, viene la salvación de Dios al pueblo gentil, pues entonces tiene que romper con esa perspectiva, porque ellos no podían ni tan siquiera juntarse a comer con ellos. Aquí entonces estamos viendo esa transición, lo vamos a ver más claro en el capítulo 10, ¿verdad? Porque Pedro tiene que pasar por un proceso bien claro para poder entender que los gentiles están incluidos, ¿ok? Entonces, el evangelio no es solo para los judíos, es también para los gentiles.
En los versos 32 en adelante podemos ver el corazón pastoral de Pedro. Vamos a verlo, no a través de sus palabras, pero a través de sus acciones. ¿Por qué? Porque Pedro sabía predicarle a multitudes, ya que lo vimos en el capítulo 2, ¿verdad? No tan solo eso, sabía predicarle a los líderes religiosos porque predicó hasta el frente al Sanedrín. Sin embargo, en los versos que prosiguen, podemos ver el otro lado del ministerio de Pedro, su atención personal a individuos. Podemos ver que Pedro tenía un corazón pastoral. Mire, desafortunadamente hoy en día dentro de los movimientos cristianos y de mega iglesias vemos pastores que se mantienen al margen de la congregación. Personas que visitan iglesias por años y ni tan siquiera conocen ni han tenido una conversación con el pastor de la iglesia donde se congregan. Pedro no era ese tipo de ministro, ¿verdad? Podemos ver en el capítulo 9, verso 32, que Pedro estaba envuelto en el desarrollo de las vidas en la iglesia. ¿Ok? Mira el verso 32. Pedro que estaba, ¿qué? Recorriendo toda la región. Fue también a visitar a los santos que vivían en Lida. Allí se encontró un paralítico llamado Eneas que llevaba 8 años en cama. Ok, vemos a Pedro. ¿Qué pasa con Pablo? Pablo está huyendo. Acuérdense que dejamos a Pablo hace 2 semanas como huyendo, ¿verdad? Lo estaban buscando para matarlo y se fue para Tarso, ¿verdad? Entonces, está huyendo a causa de la persecución que se había levantado en su contra. Mientras Pablo huye, Lucas nos lleva a enfocarnos ahora en el ministerio del apóstol Pedro. Pablo está en Tarso, Pedro continúa con la obra pastoral en medio del crecimiento de la iglesia primitiva. Pedro no estaba encerrado en una oficina administrativa, ¿ok? Lejos de las ovejas, no. Lucas nos dice que estaba recorriendo toda la región. So, vemos a Pedro activo y dirigido por el Espíritu Santo de Dios. ¿De dónde sale la pasión del llamado pastoral de Pedro? ¿Qué sucede con Pedro luego de que Pedro niega a Jesús? Pedro se va a pescar. ¿Qué hace Jesús? Lo busca. Desayuna pescado con él. No sabemos por qué, bendito sea Dios. ¿Quién rayos se come un pescado de desayuno? Jamás, por favor, yo quiero que me levanté por la mañana y digo, uy, me comería un pescado. Eso yo, de verdad, un pescado. Todavía yo les cuento a ustedes de mi experiencia en México, que el pana mío me dijo, mañana le tengo una sorpresa. Habían como 500 personas allí. Con una sorpresa, le tengo una sorpresa brutal. Y yo pensaba bacon y huevo y pancake. Era lo que yo tenía en mente. Y de momento dice, un caldito de pescado. Y yo, el Señor reprenda al diablo. No. Pero cuando Jesús se le presenta a Pedro, ¿verdad? ¿Qué le dice? ¿Cómo lo restaura? Pedro. Y Pedro le dice, ¿sabe que te amo? ¿Y qué le responde Jesús? Apacienta mis corderos. Apacienta mis ovejas, ¿verdad? Ese fue 3 veces el corazón de Dios es un corazón por sus ovejas, por su pueblo. Es extraordinario. Mira, a Jesús no le importan los ministerios grandes, no le importan los edificios grandes, no le importan las organizaciones con influencia. Para nada. Jesús vino detrás de las almas. Jesús se desvió por completo para encontrarse con una mujer sola que estaba buscando agua. El Dios que nosotros le servimos es un Dios personal. Y nos llama a nosotros a hacer de esa misma manera. Por eso es que el llamado a nosotros no es a llenar iglesias, ¿a qué? A ser discípulos. ¿Por qué? Porque eso es personal. Eso es Dios llamándote a ti y a cada uno de nosotros a agarrar una persona dentro de la congregación y decirle, vente que yo voy a caminar contigo. Y yo te voy a mostrar lo que Dios me ha mostrado a mí. Encaminarnos de esa manera, uno a uno. Si las iglesias en todo Estados Unidos se tomaran en serio el ministerio del discipulado, este país no estaría como está. Pero como todo lo tiene que hacer a través de eventos grandes o lo tienen que hacer los líderes de la iglesia se estanca. Porque yo no puedo discipular a todo el mundo, aunque quiera. Estoy tratando, pero se me hace difícil y a veces quedo mal. Entonces, aquí vemos que no está encerrado en una oficina administrativa. Nos dice que estaba recorriendo toda la región, ¿verdad? Pedro estaba activo y dirigido por el Espíritu Santo. Y fue también a visitar a los santos. Y hemos hablado de este concepto de santos, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que nuestros padres en el Caribe nos dicen, ay, mi santo, ven acá. Pero nosotros de santos no tenemos un pelo desde la perspectiva natural. No somos intrínsecamente santos, nosotros somos malvados, es lo que somos.
Ahora, la Biblia nos llama santos porque hay dos perspectivas que se adjudican al cristiano en cuanto a este término santo. Número uno, somos santos porque Dios nos otorga su santidad. ¿Cómo nos otorga su santidad? Dios dice, tú eres mío, yo te escogí para mí. Y la palabra santo significa separado. ¿Ok? Nosotros somos santos primeramente en esa perspectiva y esa es presente. Yo soy hoy un santo de Dios, pueblo escogido por Dios, santo para él. ¿Ok? Ahora, santo también tiene una perspectiva que es progresiva. Yo soy santo porque le pertenezco, pero estoy siendo santificado, purificado por medio del Espíritu Santo. ¿Ok? Cuando tú ves ese término santo, piensa en las dos terminologías. Que les llame santo no quiere decir que son perfectos. En el catolicismo se hace ese concepto, ¿verdad? San Pablo. Pues mire, San Pablo era santo al igual que usted y yo somos santos. ¿Ok? Él no tenía un tipo de santidad diferente como se le adjudica el catolicismo. ¿Ok? La santidad de San Pablo es la misma que tengo yo. ¿Verdad? ¿Qué fue? Que fui comprado por medio de Jesucristo para él y que estoy siendo purificado para ser conforme a la imagen del Hijo. ¿Ok? Amén. Entonces, dice que viene a visitar a los santos que vivían en Lida. La ciudad de Lida estaba localizada alrededor de 10 millas al sureste de Jope, creo que sí, Jope. Jope, es que en inglés lo estaba estudiando y era Joppa, pero es Jope en español. Entonces, exacto. Es que en inglés es Jopa, con doble P. Ok, Lida era una región importante. ¿Por qué? Porque las carreteras de Egipto hacia Siria y de Jope a Jerusalén cruzaban y pasaban por entre medio de esta ciudad Lida. ¿Ok? Hoy en día, Lida es la localización del aeropuerto internacional de Israel. Entonces, cuando Pedro llega a esta región, Lucas nos dice que se encuentra con un paralítico llamado Eneas, que llevaba ¿cuánto tiempo en cama? 8 años, ¿ok? Este es el cuadro. Ahora, el hecho de que Lucas describe a Eneas como un paralítico versus de la manera en que describe a Dorcas, ¿cómo él describe a Dorcas? En los versos que siguen. Como una discípula, ¿verdad? Una discípula. Eso implica, es un indicativo que Eneas era inconverso, ¿ok? No era creyente, ¿verdad? Versus Dorcas, que sí era creyente. Dime. ¿Tienes miedo? Tabita, pero también Dorcas, porque son los dos nombres, significaba, traducido es Dorcas. Sí. Entonces, ahora, a causa de que Pedro era un ministro disponible y envuelto en el desarrollo de la iglesia, esa disponibilidad de Pedro al estar pasando por toda el área le otorga la oportunidad de ser un instrumento en las manos de Dios para la expansión del evangelio. ¿Verdad? Como él no estaba escondido, él estaba ¿dónde? En medio de la necesidad. Entonces, y ahora, vamos a ver el milagro, pero recuerden, ¿cuál es el propósito de la señal? Apuntar hacia algo, ¿ok? Tenemos que ver el propósito. No nos enfoquemos. La sanidad es importante porque vemos que Dios es soberano para sanar. Pero tenemos que ver también cuál era el propósito detrás de la sanidad. Verso 34-35. A Eneas le dijo Pedro, Jesucristo te sana. Levántate y tiende tu cama. Y al instante se levantó. Todos los que vivían en Lida y en Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor. Ok, so, Pedro no tan solo estaba disponible para ser utilizado con el propósito de esparcir el evangelio, el evangelio era esparcido porque su ministerio era cristocéntrico. ¿Ok? Lo que esparce el evangelio no es la sanidad, es el poder que produce la sanidad. ¿Verdad? ¿Qué le dice entonces a Eneas Pedro? Jesucristo te sana. ¿Verdad? Yo escuché a un pseudo apóstol, y digo pseudo porque se autodenominó él mismo, diciendo que él era el que sanaba, que nosotros los cristianos somos los que sanamos, ¿verdad? Y estaba tratando de adquirir, si es en el poder de Dios, pero yo soy el que llevo a cabo la sanidad. Pues eso va en contra totalmente de lo que Pedro nos está mostrando aquí y lo que nos está mostrando Lucas. ¿Ok? Ese pseudo apóstol está equivocado. No,
Quien sana se llama Jesucristo, ¿verdad? Si acuerdan en el capítulo 3 que hablamos de cuatro características de la sanidad del lisiado de nacimiento, ¿verdad? ¿Cuáles eran? La primera era que fue inesperado, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Pedro llega a Liba, se encuentra con este paralítico llamado Eneas, que lleva 8 años en cama, ¿verdad? Pedro llega a ese lugar y de repente, porque así es que se mueve el Espíritu Santo de Dios, porque había un propósito de Dios con esa ciudad, como vamos a ver. Número 2, el milagro se lleva a cabo en el nombre y en el poder de Jesucristo. Eneas le dice, Jesucristo te sana. Número 3, la sanidad fue como instantánea, ¿verdad? Y al instante se levanta, ¿ok? Y por último, la sanidad es ¿qué? Completa. ¿A qué me refiero con eso? De nada le vale a Eneas ser sano físicamente si no es sano espiritualmente. De nada le sirve. No solo a Eneas, a nadie. ¿Para qué tú quieres ser sano si al final te pierdes en el infierno? Si no hay sanidad espiritual, la física no produce nada. Entonces, fue completa. ¿Por qué? Porque el verso 35 nos dice, y mire la declaración que hay aquí, todos los que vivían en Lida y en Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor. Pregunta, ¿quién está incluido dentro de ese todos? Eneas. Eneas. Se convirtió. Mírelo, piense también, mire la terminología, se convirtieron al Señor. Ese término, convirtieron, implica que se tornaron, un cambio de vida, cambio de dirección. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. El cristiano tiene que ser diferente, tiene que experimentar cambios. Si tú estás haciendo las mismas cosas que hacías en el mundo, siéntate y analiza si verdaderamente has experimentado la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Si todavía, no es que no tengas luchas, eso es otra cosa, pero tiene que haber cambio, no hay forma, porque arrepentimiento es un giro de 180 grados. Y si yo sigo comportándome de la misma manera, es como la esposa que tiene el marido infiel. Y el hombre, yo estoy arrepentido, vuelve, se las pega. Yo estoy arrepentido, vuelve. Pues mire, mi hermano, usted no está arrepentido de nada porque lo sigue haciendo. ¿Verdad? El arrepentimiento muestra un cambio de conducta. Si no hay cambio de conducta, no hay arrepentimiento. ¿Ok? ¿Amén? Entonces, Lucas continúa su narrativa al introducir a una dama llamada Tabita o, traducido, Dorcas. Y mano, qué descripción hermosa de lo que es una sierva de Dios. ¿Verdad? Mira esto. Había en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido es Dorcas. Esta, y miren las palabras, cuando lea la Biblia, enfóquese en los verbos. ¿Qué hacía ella? Se esmeraba. ¿Qué implica esto, iglesia? Eso había un esfuerzo. Esta persona no simplemente estaba dando el tiempo de sobra. Esta persona estaba sacrificando tiempo personal para buenas obras. Cambia para ayudar a la... ¿Y a quién ayudaba? Para hacer buenas obras y en ayudar a los pobres. Aquí usted está viendo la evidencia de una vida cristiana. El cristiano que experimenta la transformación del Espíritu Santo comienza a vivir una vida por la causa de los otros, de la necesidad que le rodea, que es lo que hemos estado hablando en este último mes. ¿Se acuerdan de Santiago? Vayan conmigo allá para revisarlo dentro de los parámetros que vemos aquí. Vayan conmigo a Santiago capítulo 2. Y eso me da tiempo para comer limber. Tómense su tiempo. Me avisan. Ok, ¿lo encontramos? Bendito sea Dios. Santiago 14 no existe, no existe. 2:14. Me avisan entonces.
que aquel estaba en el capítulo 14 de Santiago. ¿Estamos? Aquí vemos las preguntas, ¿verdad? Que vimos el domingo. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Ok? ¿Por qué? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? ¿Puede verdaderamente, en otras palabras, salvar una fe que no tiene obras? Esa es la pregunta. Le pregunto yo, ¿somos salvos por obras? No. Pero la palabra dice que somos salvos para buenas obras. Quiere decir que las buenas obras vienen a ser la evidencia de la fe que yo digo creer. ¿Ok? Dice, supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carece del alimento diario. Y uno de ustedes le dice, chévere, que te vaya bien. Abrígate. Hello. No tiene abrigo. ¿Cómo se va a abrigar? Come hasta saciarse, pero no tiene tampoco comida. No le das lo necesario para el cuerpo. ¿De qué sirve eso? Mano, ¿de qué te sirve a ti? Si tú estás hambriento y no estás cubierto, tienes frío, y alguien viene y te dice, brother, cúbrete del frío, ¿verdad? Abrígate bien y asegúrate de comer, porque si no te vas a deshidratar, y se va. Gracias por nada, ¿verdad? Ahora, si la persona le dice, si la persona viene y esa misma persona viene y le dice, cúbrete, y le coloca un abrigo, y le dice, recibe todo lo necesario para el cuerpo, y le da una comida, pues obviamente eso tiene provecho, ¿verdad? Tiene lógica. Así también la fe por sí sola, si no tiene evidencia, no tiene obras, no es fe, está muerta, ¿verdad? Sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. Ok, ¿cómo es que Lucas se siente cómodo llamando a Dorcas discípula? Porque hay fruto. Hay fruto. ¿Okay? Déjenme mostrarle un ejemplo de un texto que yo había malinterpretado por mucho tiempo y quiero que ustedes lo vean conmigo rápido. ¿Okay? Vamos a ir a dos textos. Esto no lo tengo en las notas, pero síganme un momentito. ¿Okay? Ténganme paciencia. Filipenses capítulo 1. Y es bueno que lo haga porque esto yo, en cierto modo, lo enseñé mal cuando di el estudio de Filipenses. 1, versículo 6. Capítulo 1, versículo 6. Déjeme darle un poquito de contexto. Pablo le escribe una carta a la iglesia en Filipo, ¿verdad? La iglesia en Filipo está localizada en la región de Macedonia, ¿ok? So, cuando tú leas Macedonia, puedes asociar directamente a Filipo, ¿ok? Escribiéndole a esta iglesia, le dice en el verso 6, a la iglesia en Filipo, le dice, mira, cristianos de Filipo, ¿verdad? Creyente. Yo estoy convencido de esto. ¿De qué está convencido él? De que el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. ¿Ok? Este dice, mira, yo estoy seguro, no tengo duda de que la obra, ¿verdad? La obra que Dios comenzó en usted, Él la va a perfeccionar. ¿Ok? Pues, ¿qué pasa? Nosotros podemos tener a alguien que está luchando con ciertas cosas, quizás no tiene evidencia de fruto y le decimos, hermano, ten fe que el que comenzó la obra en ti, la perfeccionará. Si yo hago eso, yo estoy mal. Porque eso no es lo que está haciendo aquí Pablo. De hecho, en el verso 7, Pablo hace la aclaración. ¿Qué hace Pablo? Pablo dice, es justo que yo piense así de ustedes. ¿Por qué es justo que él piense que Dios comenzó una obra en ellos y que Dios la va a perfeccionar? ¿Por qué es justo? Porque ya sea que me encuentre preso defendiendo y confirmando el evangelio, todos ustedes participan conmigo de la gracia que Dios me ha dado. Ok, Pablo tiene una evidencia clara
del fruto del Espíritu Santo en la iglesia, en la vida de los Filipos, de la iglesia en Filipos. ¿Por qué? Número uno, Pablo está escribiendo la carta en respuesta a una ayuda financiera que le había enviado la iglesia de Filipos mientras él estaba preso en Roma. ¿Verdad? Número uno. Número dos, yo quiero que vean esto para que vean por qué Pablo puede decir eso con esa certeza. Si usted ve a un cristiano sin fruto, lo que tiene que decir es examínate. No le puedes decir y dar un falso sentido de seguridad de salvación. Segunda de Corintios 8, vamos conmigo allá. Este verso lo hemos visto antes, pero mírenlo dentro del contexto que lo que le estoy queriendo decir. Segunda de Corintios 8, empezando en el verso 1. Y esto lo hemos visto ya, pero lo repasamos ahora viéndolo dentro de la perspectiva de ese verso 6 de Filipenses 1. Me avisan cuando estén ahí. 8.1. Segunda de Corintios 8.1. ¿Estamos ahí? Ok. Recuerden, Macedonia y Filipo, estamos hablando del mismo sitio, ¿ok? Ok. Ahora, hermanos, queremos a la iglesia en Corinto, le está escribiendo ahora, le dice a los creyentes de Corinto, mira, yo quiero que ustedes se enteren de la gracia, el don gratuito, ¿verdad? Que Dios ha dado a las iglesias ¿de dónde? Repítalo para saber que me están escuchando, ¿ok? Dale, sígueme. Ahí, perfecto, ok. Ok, Dios le otorgó a las iglesias de Macedonia una gracia, ¿ok? ¿Cuál es la gracia entonces que le otorgó? Él la va a definir. La gracia es que esta iglesia en Macedonia, en medio de las pruebas más difíciles, se desbordan en gozo. En medio de su extrema pobreza, abundan en rica generosidad. ¿Ok? So, esto es una iglesia, no es que es generosa, es abundantemente generosa. No es que están pobres, es que están extremadamente pobres. Y no es que están pasando pruebas, es que están pasando pruebas más difíciles. ¿Ok? Sin embargo, no solamente tienen gozo, sino tienen desbordante alegría. Ese es el don de Dios. ¿Por qué? Soy testigo de que esta iglesia dio como espontáneamente, ¿verdad? No fueron manipulados, ellos fueron movidos, tanto como podían y aún más de lo que podían, rogándole a Pablo con insistencia, por favor, concédenos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos. Incluso hicieron más de lo que se esperaba de ellos. ¿Por qué? Porque se entregaron a sí mismos, primeramente al Señor y después a los siervos de Dios en este caso, conforme a la voluntad de Dios. ¿Lo vieron? Por eso es que más adelante en el verso 9 dice, ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. En otras palabras, la iglesia de Macedonia, en este caso Filipo, era rica en generosidad, aunque estaban pelados. Por eso Pablo dice, yo estoy convencido de que comenzó la obra en ustedes, la perfeccionará. ¿Por qué? Porque había visto evidencia. Había evidencia de la conversión de ellos a través de las buenas obras que ellos practicaban. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Por qué les muestro eso? Porque es lo mismo que está pasando con esta dama en Hechos. Vamos de vuelta a Hechos capítulo 9. Mire, nosotros tenemos una tendencia en nuestra naturaleza pecaminosa. Nosotros tendemos muchas veces a ayudar, pero ¿ayudar a quién? Al que me cae bien. ¿Verdad? O al que es mi amigo. ¿Verdad que sí? ¿Está mal hacer eso? No. El problema es que eso lo hace cualquiera. Cualquiera ayuda a la gente que tiene cerca. En el caso de esta dama, ella se esmeraba en hacer buenas obras y en ayudar a quién, al que no se lo podía devolver. ¿A quién? A los pobres. Ella ayudaba al que no podía devolverle el favor. En Lucas capítulo 14, no lo tiene que buscar porque lo voy a ver rápido, pero Jesús
habla una parábola y dice, cuando tú des una comida o una cena, no invites a tus amigos, no invites a tus hermanos ni a tus parientes. Mira, no invites a tus vecinos ricos. No sea que ellos a su vez te inviten y así seas recompensado. ¿Qué dice él? Más bien, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. Entonces serás dichoso, pues aunque ellos no tienen con qué recompensarte, serás recompensado en la resurrección de los justos. Dorcas aplicaba ese principio. Ella iba en pos de aquel que no podía devolverle el favor. Porque nosotros tenemos la tendencia. De hecho, de ahí es que vienen los grupitos y le ponemos hasta títulos a los grupitos que tenemos que yo voy a invitar, pero yo voy a invitar a estos que son los que me caen bien. ¿Verdad? Y hay ese no, porque ese yo no lo conozco, ese es como raro. ¿Verdad? No, aquí no, mentira. ¿Qué va? No, pero en caso tuyo es por otras razones, pero no las vamos a hablar aquí frente a todo el mundo. Eso lo trabajamos otro día. Tú tú tienes otras razones, tú tienes otras razones. Ok, entonces, vemos el corazón de esta dama y entendemos por qué Lucas le llama discípula. ¿Verdad? Y que Dios nos opere, ¿verdad? ¿Cómo Dios nos describiría? ¿Cómo seríamos descritos en la palabra? Si estuviéramos en una narrativa, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que entonces Lucas nos dice que en esos días esta dama, en el verso 37, cae enferma. Y no solamente cae enferma, sino que se murió. Se murió. Que esto es un golpe bien duro para los creyentes en Jope. ¿Por qué? Mire, fue tan duro lo que sucedió que dice la Biblia que pusieron el cuerpo de ella, que lo lavaron. Y luego lo colocaron en un cuarto de la planta alta. Este lavamiento del cuerpo es la preparación del cadáver para el sepulto. Sin embargo, se supone que se sepultara inmediatamente. Esa era la costumbre, pero eso no fue lo que hicieron. Lavan el cuerpo y luego lo ponen en un cuarto en la planta alta, es lo que nos dice Lucas. ¿Por qué? Porque ellos tenían otros planes en mente. ¿Cuáles eran entonces los planes que ellos tenían? Verso 38. Como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, al enterarse de que Pedro se encontraba en Lida, enviaron a 2 hombres a rogarle, por favor, venga usted a Jope enseguida. ¿Qué hicieron entonces? ¿Por qué fue que pusieron el cuerpo en una habitación y no lo sepultaron? Porque mandaron a buscar a Pedro. ¿Qué significa eso? Que es muy probable que no solamente escucharon que Pedro estaba en Jope, sino que escucharon que Pedro había sanado a un paralítico que llevaba 8 años en cama. ¿Ok? Estamos viendo la fe. Querían que la resucitara. ¿Ok? Nuevamente, en el rol pastoral, vemos el corazón de Pedro. ¿Qué dice el verso 39? Sin demora. Ahí está la clave, ¿verdad? No fue que se tomó su puesto, se fue a Starbucks a comprar un café. No, el hombre rápido se fue con ellos. Y cuando llegó, lo llevaron al cuarto de arriba. Y mira el cuadro con que se encuentra él. Y este es un cuadro lindo, duro y lindo a la misma vez. Todas las viudas se presentaron llorando y mostrándole las túnicas y otros vestidos que Dorcas había hecho cuando aún estaba con ella. ¿Usted ve el corazón de esta dama? No solamente ayudaba a los pobres, sino a quién más? A las viudas. Que dice la Biblia en Santiago que esa es la religión pura y sin mancha, ¿verdad? O sea, le, le dijeron, mire, estas vestimentas, ellas nos las hizo a nosotros, ¿verdad? Le mostraron las túnicas. De acuerdo a las escrituras, la responsabilidad de cuidar a las viudas cae sobre la iglesia. Dímelo. Correcto. Eran oprimidas dentro de la sociedad. Quedaban desamparadas.
No, porque no podían trabajar aunque quisieran. No era que no querían trabajar, era que no les daban trabajo por ser viudas. O sea, ellas eran como ostracized, eran rechazadas en medio de toda la comunidad. ¿Ah? Acuérdate que eso eran culturas extremadamente machistas. Los tiempos en que estaban viendo. Exacto. Acuérdate que la mujer acuérdate que la mujer no tiene voz, no tiene voto. El hombre, de hecho, tú sabes que en la misma Biblia se cuentan los hombres nada más. ¿Te acuerdas cuando hemos leído las multitudes que te dice había tantos hombres? Pero tú asumes en los 5.000 se hablan de 5.000 hombres, pero tú dices había más gente porque las mujeres no están siendo nombradas en el conteo de David. Porque él se la llevó para la casa. Sí. No, acuerdas viudas que están sin marido, ¿verdad? Sí. Pero déjame decirte, eso no es muy lejos de la realidad en nuestros países en Centro y Sudamérica. Yo te lo puedo decir porque yo lo viví con las jovencitas mías, que es como que sin un hombre tú no te puedes valer. Tienen esa mentalidad todavía que cargan con esa perspectiva, ¿verdad? Pero ahí está la responsabilidad y dentro del concepto que nosotros nos encontramos actualmente, se supone que la iglesia vele por las viudas. Acuérdate también que muchas de las viudas eran mayores de edad también. Entonces tampoco habían o posibilidades de matrimonio, porque ya no estaban con esa mentalidad, ¿verdad? Entonces, para ese tiempo la iglesia primitiva tomaba eso en serio, ¿ok? Por tanto, la pérdida de Dorcas es un golpe fuerte, no solo para la iglesia, pero en específico para estas viudas, porque Dorcas había tomado la responsabilidad de cuidarlas. Y aquí hago un paréntesis, por favor, vean vean esto con claridad. Mire el impacto que puede tener una persona dentro de la iglesia cuando escucha la voz de Dios en humildad y busca operar dentro de los dones que Dios le dio. Ella no dependía del pastor para hacer los trajes a las damas. ¿Me entiende? Ella se movió, ella vio una necesidad y por medio del Espíritu Santo buscó cómo cubrirla. Y la Biblia nos habla de una forma hermosa acerca de esta dama. Y vemos como la iglesia la llora tan fuertemente, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver entonces otra reacción. ¿Cuál es la respuesta del cristiano ante el dolor, ante la duda, ante el sufrimiento, ante la enfermedad y ante la muerte? ¿Cuál es nuestra respuesta? La oración. Verso 40. Pedro hizo que todos salieran del cuarto y luego se puso de rodillas y oró. Y oró. La oración es el combustible y la vida del creyente. Yo estaba leyendo esta historia en un libro y me llamó la atención. El predicador Charles Spurgeon tenía una iglesia en Londres. 5 estudiantes, by the way, el Charles Spurgeon, para los que no saben, se conoce como el príncipe de la predicación. Era un hombre, de verdad, el hombre hasta el sol de hoy, tú lees los libros de él y las citas de él las utilizamos en el ámbito cristiano todo el tiempo y sus comentarios y su análisis bíblico era excepcional. Un hombre de Dios, ¿verdad? Son 5 estudiantes de universidad viajan a Londres para escuchar a Charles Spurgeon predicar. Y llegan temprano a su iglesia que se conocía como el Tabernáculo Metropolitano en Londres. Al llegar se dan cuenta que las puertas de la iglesia están cerradas. Mientras ellos se sentaron en los escalones de la iglesia a esperar que abrieran. Y un hombre se le acerca y le dice, ¿ustedes quieren ver el aparato de calefacción de esta iglesia? Le dice, ¿quieren ver el aparato que calienta esta iglesia? Aunque esa no había sido la razón por la cual ellos habían llegado al lugar, ellos dijeron, ok, vamos contigo. El hombre los entra al edificio, comienzan a bajar unas escaleras hasta llegar al pasillo. Cuando llegan al pasillo, al final de este pasillo había una puerta. El hombre llega con ellos hasta la puerta, abre la puerta y cuando abre la puerta hay un cuarto grande donde hay sobre 700 personas de rodillas orando. Y él les dice, eso que ustedes ven ahí, esa es el aparato de calefacción de esa iglesia. Y sale a relucir que el hombre que los estaba llevando a ver el aparato de calefacción era Charles Spurgeon.
Él mismo le estaba diciendo, mira, eso. ¿Usted sabe por qué el cristiano de hoy en día sufre? Porque no ora y no lee. That's it. No es complicado, no hay que porque hablamos de la oración y podemos reemplazarlo con tantas otras cosas, porque preferimos sentarnos frente a Netflix a ver una serie por 4 o 5 horas a sentarme a leer la Biblia o orar al Señor. Y no tenemos disciplina porque no hemos desarrollado la disciplina, porque como no lo hacemos nunca, ¿verdad? Lo que hacemos es que cuando nos sentamos a hacerlo, número uno, damos el tiempo de sobra. No se le da muchas veces prioridad a la oración. Número dos, tenemos contado el tiempo, ¿verdad? A ver cuánto tiempo puedo darle a esto. Y ese es un tiempo que podemos también cancelarlo en cualquier momento si aparece otra cosa que tiene más importancia. De ahí se manifiesta la debilidad del cristiano de hoy en día. Esos dos factores. Si el cristiano de hoy en día comienza a orar y a leer la palabra, nosotros vamos a ver una iglesia poderosa. Pero la razón por la que vemos lo que vemos en cuanto a la iglesia hoy en día y cristianos que están padeciendo y que reaccionan ante las circunstancias de la vida igual que el mundo. Porque el cristiano que está fundamentado sobre la fe de la palabra y sobre la oración, cuando viene una dificultad, no se derrumba, habla fe, porque está sostenido por medio de Jesucristo. Pero el cristiano que no ora reacciona de la misma manera que el mundo, en desesperación, cuestionándole a Dios, ¿por qué, por qué, por qué, por qué? Esto no es justo, esto no es justo, esto no es justo, esto no es justo. Aquí vemos que la oración es esencial. ¿Por qué? ¿Qué provocó la oración en nuestra narrativa? De muerte a vida. El hombre le dijo, Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro, se incorporó. Él tomándola de la mano la levantó, luego llamó a los creyentes y a las viudas, a quienes la presentó viva. Qué cuadro más extraordinario. Dime tú si esa gente no iba a orar ahora cada vez que pasa una situación. Para aquellos que amaban a Dorca, el gozo debió haber sido inexpresable. O sea, no hay palabra. Pero es importante reconocer que Dios no resucita a Dorcas simplemente por el beneficio de las viudas, los pobres y la iglesia. ¿Por qué lo hace? Resultado, verso 42. La noticia se difundió por todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Ahí está la señal. ¿Verdad? Ahí está la señal. Muchos creyeron en el Señor. Verso 43. Pedro se quedó en Jope un buen tiempo en casa de un tal Simón que era curtidor. Curtidor es como bregan con las pieles de animales. Ajá, exacto, los que los disecan. De hecho, es curioso para que ustedes entiendan, como ya Dios había comenzado un proceso con Pedro. ¿Por qué? Porque una persona que estuviera trabajando con las pieles de animales se consideraba sucio. Sin embargo, ya Dios estaba obrando en el corazón de Pedro para mostrarle que lo que él limpió no se le puede llamar sucio. Y eso va a venir ahora cuando lleguemos al capítulo 10, que vemos esa historia extraordinaria. ¿Ah? ¿Cómo? Correcto. Y de ahí va entonces Entonces eso lo vamos a estar viendo, si Dios lo permite, dentro de 2 semanas, ¿ok? Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta o algún comentario? ¿Sí tienen algo o no? Ok. Mire, primero hay cosas maravillosas que Dios puede hacer a través de nuestras vidas. Y yo creo que muchas veces nosotros nos podemos menospreciar, ¿verdad? Y menospreciar por orgullo, fíjate, porque no es menospreciar por humildad. Yo creo que nos menospreciamos muchas veces por el orgullo que tenemos en nuestro corazón, que queremos hacer las cosas de nuestra fuerza y no queremos ceder ante la voluntad de Dios para que Él nos moldee. Pero yo leo un capítulo como esto y me anima a seguir hacia adelante, me anima a saber
que en un pecador como yo Dios puede hacer cosas maravillosas y que puede bendecir a otros a través de la vida de uno, ¿verdad? Y lo podemos ver de una manera hermosa a través del testimonio de esta dama, que la Biblia se encarga de específicamente ponernos el ejemplo de ella ahí. ¿Para qué? Para que yo la pueda leer y que no salga nadie de aquí desanimado. ¿Por qué? Porque ella no tenía plataforma. Dime tú. Y observen cómo Dios todo lo ve. Cuando tú estás haciendo un traje, si una persona está cosiendo un traje, normalmente nadie lo va a ver. Va a estar en su casa, encerrado, cosiendo. Pero mientras esa dama estaba haciendo ese traje, Dios la veía. Dios la veía. Dios la veía a ella trabajando ahí. Y no tan solo eso, mira cómo ella estaba haciendo una bendición y estaba impactando la vida de todas estas viudas. Mira, una vida a la vez, un traje a la vez, poco a poco luchando y esmerándose, poniendo esfuerzo, ¿verdad? Para hacerlo. Lo que pasa es que nosotros, la realidad, vivimos en una sociedad cómoda y nosotros verdaderamente queremos hacer lo mínimo en nuestra vida, o sea, darle lo mínimo. Yo busco, voy a servir al Señor, pero yo voy a llegar hasta aquí, porque es que yo necesito tener este tiempo o esto o lo otro o aquello o lo otro, ¿verdad? Dentro de mi caminar, que son en cierto modo prioridad para mí. Y cuando hacemos eso, quienes salimos perjudicados somos nosotros. Porque el gozo y la riqueza que siente el cristiano que sirve, nada ni nadie se lo puede dar. Entonces yo les animo a que oren y que Dios le coloque. Mire, usted tiene una iglesia, usted viene a una iglesia extremadamente imperfecta con un pastor extremadamente imperfecto. Sin embargo, usted viene a una iglesia que si Dios le pone algo en su corazón que usted quiera hacer, este pastor va a mover villas y castillas para ayudarlo a que usted lo pueda cumplir. Yo voy a buscar la forma de cómo puedo ayudarlo para que usted lo pueda llevar a cabo. Si usted quiere atender necesidades, ¿verdad? No plataforma, porque plataforma. Claro. Sí, 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 exacto. Sí, sí, sí. Digo, si te soy bien sincero, si yo soy Dorca, yo estoy por el techo. Concho, mano. Ya yo había. Si yo soy Dorca, yo digo, era. Ya yo había terminado. Yo crucé el túnel, hermano. O sea, ya yo estaba. Imagínate, brother, tú al lado de Jesucristo y que te diga, tienes que regresar, chico, no. Ese fue el pastor Boris Bacan habla de Lázaro, dice, ese fue el peor día, para Lázaro fue el peor día. Porque tuvo que pasar toda esa odisea y después va a tener que pasarlo de nuevo, o sea, tener que morir de nuevo. Entonces ya. Claro, claro, sí, 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 en el caso de él, sí, en el caso de él, por eso es que dice que él se encuentra cuando llega. Él no sabía los específicos, pero sabía que había una necesidad porque cuando lo mandan a buscar se mueve rápido. ¿Ah? Sí, sí. Claro, pero acuérdate que no estamos hablando, cuando dice discípulos, no dice de los apóstoles. Claro, son creyentes del área. Cuando estamos hablando de discípulos, otra palabra para creyente en el contexto aquí. Al igual que Dorcas, ¿verdad? Que era creyente. Sí. Pero de verdad, las posibilidades que nosotros tenemos, mira, y en donde Dios te dé la gracia y el don para hacerlo, ¿verdad? Yo creo que esto no es que tú tienes que ahora, por eso es que hablamos acerca de lo de niños, cuidado a niños sustitutos, todo eso. Y obviamente, pues quizás alguien, yo no me siento necesariamente como con la gracia de poder ejercer esa función. Está bien, ¿verdad? Eso no hay problema. Pero sí pueden haber otras áreas donde nosotros podamos sí tener gracia para poder llevar a cabo alguna función. Miren, en el 2 de octubre viene el ministerio de IFM para la iglesia. El ministerio de IFM es un ministerio que se dedica a ser anfitrión de las familias de Winset. Cuando vienen estas familias que vienen de países extranjeros,
hay diferentes iglesias y familias se vuelven en auspiciadores de esa familia. ¿Qué es un auspiciador? Bueno, ellos es simplemente invitar a esas personas a tu casa, o sea, ofrecerle comunidad. ¿Entiendes? Mira, eso es una manera de hacerlo. ¿Me entiendes? Eso no es que no es que tú vas a estar con esa persona todos los días, pero tú sabes el impacto que tú puedes tener en una familia que viene por unos cuantos meses, que tú lo puedas recibir en tu casa, que ellos puedan ver el amor de Cristo. Porque muchas de estas personas que vienen a Wince y Feliciano es testigo, no tienen evangelio, nada, cero, cero. Entonces, este ministerio se dedica, y mira, lo interesante es que son dos americanos, los que tienen esta carga y esta responsabilidad. ¿Tú me entiendes? Y ¿sabes con qué luchan ellos? Con hispanos que ayuden para ayudar a otros hispanos. Imagínate, ¿tú sabes lo que es eso? Que ellos tienen más carga por el hispano que los mismos hispanos de la comunidad donde ellos se encuentran. Eso es curioso, yo lo encuentro curioso, ¿verdad? Pero eso es una... Los peores abogados de inmigración tienden a ser hispanos porque abusan de los inmigrantes. Eso lo vi yo en la cárcel. Desafortunadamente esa es la dinámica, pero mire, nosotros podemos ser de mucha bendición, y eso va a ser otra oportunidad, ¿verdad? Pues mira, quizás no me siento llamado a esta área, pero quizás en esta otra área, pues Dios me puede utilizar para yo poder ser de bendición a una familia que viene aquí por un tiempo temporero y yo puedo mostrarle el amor de Cristo a ellos, ¿me entiendes? Eso es otra de las cosas que se pueden llevar a cabo. Y vamos a seguir buscando ministerios, pero el deber de usted es pedirle al Espíritu Santo que le muestre en qué tú me estás llamando a servir. Porque el cristiano que no sirve, no sirve. Es prácticamente lo que vimos en Santiago 2, ¿ok? No lo digo de manera despectiva, aunque pueda sonar de esa forma, ¿verdad? Pero no, vamos a experimentar lo que Dios tiene porque hay tanto gozo y alegría que uno experimenta en eso, ¿ok? Amén. ¿Algo más? ¿Estamos ahí? Estamos ahí. Bueno, vamos a orar entonces para cerrar. Ew. Mira, vamos a orar. Ayúdenme a orar en esta noche. Vamos a seguir orando por Chris, el hijo de Franco y Sandra, que está gracias a Dios ya está un poquito estable, tira un medicamento, parece que va a necesitar medicamento para la presión por un buen tiempo. Pues de ahora en adelante, ¿verdad? Desafortunadamente en este mundo de pecado heredamos todas esas cosas, ¿verdad? Y pues él heredó la alta presión. Eso se lo dio, no sé si fue Franco, Sandra, la abuela o el tío, pero uno de ellos fueron los que vino. Y entonces, pero damos gracias a Dios que lo encontraron a tiempo, ¿verdad? Y que él está bien y que se pudo estabilizar. Vamos a darle gracias al Señor por eso. Dime, mami. Ok, algo. ¿Qué significa eso? Ok, ok. Ujú. Ok, claro que sí, mami. Yo lo voy a poner ahí. Tengo a Chris. Y entonces también seguimos orando. Nosotros hemos estado orando los próximos jueves, los últimos jueves por esta familia en West Palm, ¿verdad? Aracelis y Miguel, ¿verdad? Que ella está luchando con el cáncer. También quiero incluir rapidito también porque lo vi ahora. Ustedes se acuerdan de Gabriel, ¿verdad? La esposa de Gabriel le encontraron un cáncer en el seno y está eh, en quimioterapia. No lo perdió, fue que se afectó, sí. Sí, pero obviamente parece que venía por ahí, claro. Ah, Javier, dime, mami. ya Ara está en la casita, ya le dieron de alta. Sí. Qué Ujú. bueno, gloria a Dios. Gloria a Dios. La esposa se llama Madison, la esposa de Gabriel, ¿oíste? Dímelo. ¿Cómo sigue? Ay, gloria a Dios. Y ahora se queda con antibióticos en la casa. Qué bueno, gloria a Dios, qué bueno que Arlene está mejor. Como quiera la pongo aquí también para que pueda seguir la recuperación completa, ¿ok? Entonces vamos a orar y cerramos, ¿ok? Amén.
Bueno, vamos a orar, iglesia. Señor, te damos gracias por esta noche, gracias por tu palabra. Señor, vemos que tu palabra es clara, ¿verdad? En cuanto al llamado que tú haces sobre nuestras vidas a dar fruto. El fruto no lo producimos nosotros, lo produce tu espíritu. Yo no quiero que salgamos de aquí, ¿verdad? Queriendo en nuestra fuerza producir algo, sino que vayamos a Cristo para que tú muestres en nuestros corazones el llamado que tú tienes para nuestras vidas de servicio. De que tú nos llamas, Señor, a servir a aquellos que tienen necesidad, que tú nos llamas, como hemos hablado, ¿verdad? Cuando estudiamos el Sermón del Monte, a hacer luz, a hacer sal en esta tierra. Y que somos salvos en Cristo Jesús para buenas obras, ¿verdad? Eso no es en nuestra fuerza, es lo que tú produces en nosotros, Señor. Así que ayúdanos en esa área, a identificar, cada persona identificar como parte del cuerpo de Cristo, en qué área ellos pueden sentir un llamado, una carga que tú pongas en sus corazones, Señor. Aunque no sea una que nosotros presentemos, ¿verdad? Aunque sea una que tú le pongas a ellos y que quizás ellos puedan desarrollarla y nosotros venir de su lado y ayudarlos a llevarla. Así que te doy gracias, Señor, por tu palabra, y veo el ejemplo de esta dama Dorcas y anhelo que como iglesia podamos vivir ese tipo de vida de compromiso. También, Señor, te queremos presentar a Cristian, que está con este pólipo. Permite que sea benigno, ¿verdad? Que no sea nada serio, ¿verdad? Y que pueda venir y recibir el tratamiento necesario y que no haya ningún tipo de inconveniente en su cuerpo. Señor, te pedimos también por Chris y te damos gracias, ¿verdad? Que por lo menos ya se ha podido estabilizar su cuerpo, Señor, y su presión está estable. Ahora te pedimos, Señor, que los pasos necesarios junto con su cardiólogo los pueda llevar a cabo para mantener su salud bien, Señor, y que tú traigas sanidad sobre su cuerpo. Gracias, Señor, que Araceli está en casa. Yo te pido que continúe obrando sobre su vida y su cuerpo y que ella pueda seguir poco a poco. Que mucho ha luchado Araceli. Verdaderamente, Señor, yo creo que tienes un propósito, porque es que son muchos años luchando, Señor. Y yo creo que tú tienes que tener un propósito para glorificarte a través de esto. Así que te pido que lo hagas para tu gloria. Por Miguel, dale fuerza a ella, a su familia, a todos ellos durante esta temporada tan difícil que han estado enfrentando. Que tú los cubras con tu gracia y tu presencia, Señor. Te pedimos también por Gabriel y su esposa Madison también, que está ahora mismo pasando quimioterapia también, Señor. Y yo te pido que seas tú sobre su cuerpo, que sean efectivas, que pueda entrar a la remisión y salir de esta enfermedad tan horrible. De hecho, Gabriel ha pasado una temporada dura, porque pasó también la situación con sus dos bebés y ahora tiene la situación con su esposa. Verdaderamente, Señor, yo te pido que tú lo sostengas y lo fortalezcas, porque no es fácil, Señor, verse en esta situación. Así que te pido que los guardes y los protejas. Y te damos gracias por la vida de Arlene, la hermana de Jeffrey. Gracias que esté en casa. Te pedimos que esos antibióticos que le dieron continúen operando bien sobre su cuerpo y que puedan traer una sanidad completa y absoluta sobre ella, Señor, y que pueda salir bien de esta enfermedad, Padre amado. Gracias te damos por esta hermosa noche que tú nos regalas. Gracias nuevamente por estas facilidades, por el pastor Matt y su iglesia, que abre las puertas a nosotros con tanto amor. Te pido que les bendiga y continúes prosperándoles como congregación y ayúdanos, Señor, a honrarles siempre y a aprovechar esta gran bendición que tú nos brindas. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, rapidito, solamente para recordarles unas cuantas cositas. El bautismo es el 11, este sábado, no el de arriba. Sálveme la fecha para que todos puedan estar con nosotros allí compartiendo el domingo 11. Ay, perdón, es que Domingo 11, Domingo 11 tenemos bautismo en Villacoquí para que vayan con nosotros. También acuérdese lo del 17. Acuérdese, Charlie Aponte lo escucha, ¿dónde? En el CD. Venga a la iglesia, venga a compartir con su familia en Cristo, venga a pasar un tiempo chévere. Trate de hacer todo lo posible por acompañarnos, que va a ser de mucha bendición el picnic que vamos a tener juntos y compartir. Vamos a hacer juegos y vamos a hacer muchas cosas juntos, ¿ok? Así que separe ese día del 17 y Dios me lo bendiga, iglesia. Bye, buenas noches, bye, Francia, mami, bye, Mine. Dame un abrazo a Mikey. Y iPhone, bye, Tito. ¿Cómo está, mami? ¿Todo bien? Dios te bendiga. Rebeca, saludo. Tito, te veo. Francia, mami, buenas noches. Later, bro. Bye, man.